de las mujeres en la Iglesia desde Madrid. Y en nombre de las organizaciones feministas cristianas que organizamos este quinto seminario de Mujeres en Diálogo, pues nos damos todas la bienvenida en este espacio virtual de encuentro, en este espacio, como nos gusta decirle, de fe, de diálogo entre fe y cultura desde una perspectiva feminista, ¿no? En este primer encuentro estamos participando más de 100 mujeres y creo que un hombre, es Miguel Ángel Mesa, y estamos desde distintos lugares del Estado español, creo que alguien desde Roma, Lourdes Gorostola, y creo que también alguien desde Perú, si no me he equivocado. Es un gustazo estar con vosotras y paso la palabra a mis compañeras, a las compañeras del equipo organizador también, Silvia Martínez, de la Asociación de Otólogas Españolas, y a Isabel Silva, del Instituto Champañán de Estudios Pastorales, que nos van a contar brevemente la historia de este seminario y cómo hemos llegado a este momento presente, ¿no?, en el que estamos varias organizaciones feministas cristianas convocándolo y dinamizando. Pues muchas gracias, Pepa. Yo soy Isabel, pues encantada de estar aquí. Yo en realidad formo parte de la organización, pero vengo aquí a aprender de vosotras porque este es mi primer seminario. Así que encantada de estar y sobre todo vengo a estar con vosotras, a escucharos y bueno, pues aprender de esa sabiduría, ¿no?, que seguro que entre todas generamos. Desde el Centro Universitario Cardenal Cisneros, pues cuando aquí el resto de compañeras de organización nos sugirieron, ¿no?, la posibilidad de iniciar, pues nos lanzamos de cabeza, ¿no? Pues era una oportunidad de generar espacios de encuentro. Una pena que no sean presenciales, ¿no? Todas, yo creo que estamos deseando poder vernos, abrazarnos, pero bueno, es lo que hay y algo es algo, ¿no?, que podamos estar aquí y que tengamos este ratito para compartir. Y la verdad es que todavía sorprendida de la acogida del seminario, ¿no? No nos lo podíamos creer cuando no nos han parado de llegar solicitudes. Y a mí, pues la verdad es que esto me da mucha esperanza, ¿no? Pensar que la cantidad de gente que estamos hoy aquí, ¿no?, un miércoles por la tarde, casi todavía no se ha incorporado todo el mundo, pero en torno a 100 y pico personas apuntadas, pues yo creo que dice mucho, ¿no?, de la necesidad de encontrar espacios de reflexión. Y os dejo ahora con Silvia, que es pues la que os podrá... ella tiene experiencia y lleva años con esta organización del seminario, como el resto de compañeras, para que nos presente un poco lo que ha sido, pues, la trayectoria de estos últimos años y lo que os vamos a presentar para este curso. Muchas gracias, Isabel. Muy bienvenidas a todas y a todos. Y aquí soy Silvia, estoy en Madrid, España, y estamos encantadas de que este seminario, que aunque no ha podido ser presencial, lo bueno que tiene lo digital es que podemos llegar a otros lugares y trazar puentes en otros lugares. Como decía mi compañera Pepa y Isabel, el seminario tiene un recorrido ya de 4 años. Los 4 años anteriores estuvieron al amparo del Instituto Superior de Pastoral, donde nos sentimos muy acogidas, y la idea de este seminario es generar un espacio de reflexión que haga puente entre la fe y la cultura, el espacio social, los tiempos de transformación que estamos viviendo, pero siempre desde una perspectiva desde las mujeres, ¿no? Una perspectiva inclusiva que nos permita repensar determinadas cuestiones que estamos viviendo y que se tornan como desafíos en la actualidad, ¿no? Y en ese sentido vais a ver, o habéis visto en el panel que tenemos de participaciones a lo largo del curso, que hay temas que tienen más que ver con lo social
y otros temas tienen más que ver con lo especial, pero en general todos tienen una pregunta detrás que tiene que ver con qué haríamos las mujeres en estas situaciones, qué pensamos que puede ser posible si aunamos pensamiento y ideas de forma colectiva, ¿no? Esta es un poco el objetivo. Hemos visto que era posible continuar también en este formato digital y bueno, os voy a dejar con la primera participación, que es la de hoy, de esta tarde, que lo van a presentar otras compañeras. Y podéis apagar los micros porque debe haber un micro por ahí encendido. Eso os iba a decir, que conviene que apaguemos todos los micros. Hay alguien que se está oyendo de fondo, por favor. Eso es, ahora. Pepa, por favor, adelante. Me corresponde a mí entonces ahora presentar a una de las ponentes. Mi nombre es Pepa Monleón, estoy también en la Revuelta de Mujeres en la Iglesia y yo creo que no se ha nombrado esta palabra, pero estoy emocionada. Creo que es lo que estamos, todas las personas que hemos estado organizando esto y todas las que habéis acudido de una manera tan cercana. Vamos a presentar a María Ángeles López Romero, una de las ponentes que nos acompañan. Presentar a María Ángeles cuando me dijeron que si podía hacerlo, pues fue una alegría. Es estupendo. Ahora nos veremos. María Ángeles, hace que no nos vemos porque yo estoy en Cantabria, España, y desde aquí es decirte gracias por tu disponibilidad, por tu generosidad. María Ángeles es amiga de todas nosotras y seguramente muchas de las que estamos aquí hoy y de los que estamos aquí hoy la conocemos. Pero aún así podríamos recordar que María Ángeles nació en Sevilla y que actualmente es directora editorial de la editorial San Pablo y lo es desde enero del 2017. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Perdonad. Ha trabajado como periodista en diferentes medios y destaca muy especialmente toda su trayectoria y lo que significó en la revista 21, en R21, de la que fue redactora jefe durante 20 años. Ha realizado entrevistas a diferentes personalidades muy significativas y ha sido galardonada en 2 ocasiones al menos, en el 2004 y en 2009, con los premios de prensa de Manos Unidas por reportajes sobre sus viajes a Brasil y a la India. Es también escritora y ha publicado numerosos libros para adultos y para niños. Y entre ellos nos encontramos Papás Blandiblue, Retrato de dudas y debilidades de los padres de hoy, Morir nos sienta fatal, Diálogos a vida o muerte, Mamá, ¿Dios es verde? ¿Cómo responder a los niños con palabras de hoy? Un columpio en el desierto, lecciones y paradojas sobre cooperación, desarrollo y utopía. Y los 2 últimos, en el último año, Soy un monstruo cuando aprendo y El abuelo aventurero, Pablo no quiere ir al hospital. María Ángeles también ha participado en libros de autoría colectiva, muy de mujer, muy de las mujeres, entre ellos Misterio del mal y fe cristiana, editado en Tirán lo Blanc, o Mujer, todas somos una, en San Pablo. Es miembro actualmente del Comité Asesor de la Cátedra de Teología José Antonio Romeo, de la Fundación Chaminade y del Consejo Asesor de la Fundación Edelvives. Colabora con Cáritas y con la Fundación Luz Casanova. La comunicación, la religión, la fe, la educación y la cooperación son sus principales temas de interés y de pasión, siempre atravesados por el feminismo y la justicia social.
Está casada, es madre de 3 hijos y es un lujo y una alegría tenerte hoy, María Ángeles, con nosotras. Hola, ¿me oís ahora? Perfecto, sí. Vale, perfecto. Bueno, es de verdad un absoluto regalo emocionante, como decía Pepa ahora mismo, estar aquí en esta compañía de lujo, diría, ¿no? La verdad es que esperaba encontrar caras y nombres amigos, pero no me imaginaba que esto iba a ser una auténtica fiesta. La verdad que me pone un poco nerviosa, porque creo que cualquiera de vosotros tenéis mucho más que contar de lo que os pueda contar yo, pero en cualquier caso, como digo, es un placer estar aquí. Bueno, supongo que queréis que empiece a contaros esa experiencia personal que he vivido en torno a la pandemia y que es el motivo por el que me habéis convocado, ¿no? Yo caí enferma por coronavirus la noche del 13 de marzo, coincidiendo prácticamente con el inicio del confinamiento, esa madrugada. Había estado la semana anterior en una reunión con personas de toda España, había estado, por supuesto, en la manifestación del 8 de marzo, en 2 presentaciones de libros llenas hasta la bandera con motivo del Día de la Mujer, en un concierto de la Escuela de Música de uno de mis hijos, en Mercadona, en el cine, etcétera, etcétera. Con esto, para que os hagáis una idea sucinta de cómo era mi vida en ese momento, ¿no? De ajetreada, como imagino que la de la mayoría de vosotras, ¿no? Y de repente todo, absolutamente todo, se paró de sopetón, ¿no? Un día antes del inicio de los síntomas, para que entendáis también el contexto familiar, pues el 12 de marzo mi marido, que estaba de viaje por trabajo, me avisa de que ha estado en contacto con un posible positivo y que viene de regreso a casa para aislarse por precaución. Y por supuesto así lo hicimos, ¿no? Y esos mismos días un sobrino se había venido a vivir con nosotros porque normalmente vive con sus abuelos y los queríamos proteger porque él sale diariamente a trabajar a un supermercado. Así que cuando yo caí enferma, pues éramos 6 personas en casa, todos hombres menos yo, y tanto mi marido como yo estábamos fuera de juego, cada uno en una habitación. Esos días recuerdo que no sé si por la fiebre o por el exceso de paracetamol, no sé muy bien por qué, conté en Facebook cosas de mi vida privada que no suelo contar, ¿no? Pero porque estaba orgullosa de ver cómo mis hijos se estaban ocupando durante esos primeros días de atendernos a los dos, ¿no? De hacer la comida, de subirnos las medicinas, de ir a hacer la compra, ir a la farmacia, sacar la basura, poner la vajilla, la lavadora, la secadora y regar, además, mis adoradas plantas para que no se murieran por culpa de la pandemia, ¿no? Yo sé que esto no es nada extraordinario si tenemos en cuenta que 2 de ellos son mayores de edad, ¿eh? Pero no digo que sea un hito, pero sí que si atendemos a los parámetros de autonomía y de colaboración que se aplican hoy en día a los hijos, pues seguramente sí, ¿no? Sobre todo si por desgracia además son varones, ¿no? La verdad es que mi marido y yo hemos comentado, esto lo cuento solo como anécdota, que nos arrepentimos de no haber fotografiado en aquel momento las bandejas de comida que nos dejaban cada día en la puerta de nuestras respectivas habitaciones con menús diversos cocinados con mucho amor, ¿no? Pero yo me encontraba tan mal que no tenía fuerzas ni siquiera para levantar el móvil y hacer esa foto. No estuve grave, no quiero dramatizar. Julia Almansa, la que he visto que ha entrado por ahí, podría contaros seguro una situación mucho más complicada de la que yo viví a nivel sanitario, ¿no? A mí no me hospitalizaron, pero sí lo pasé mal. Estuve aislada durante algo más de un mes porque la disnea, la asfixia, era persistente, no se iba, no conseguía respirar bien y eso me mantenía agotada. Aunque se hubiera marchado la fiebre al cabo de una semana, pues yo estaba permanentemente agotada. No quiero contaros o no voy a entrar a contaros el cóctel de síntomas muy variado a los que me enfrenté porque soy bastante pudorosa para estas cosas, pero os podéis imaginar que el surtido fue muy amplio. Yo solo deciros que había días que no tenía fuerzas ni para ir de la cama al baño que tenía al lado, ¿no? Por supuesto me sentía cuidada y querida, pero a la vez tremendamente sola, porque normalmente cuando tú estás enferma, de lo que sea, cuando pillas la gripe o cualquier otra cosa,
y vives con gente, pues hay alguien que te acaricia, que te da calorcito, ¿no? Con las manos y tiritas de frío, estés cubierta con un montón de capas de ropa, alguien que se ocupa de acercarte a la cama, pues un vaso de agua o la bandeja con la comida, ¿no? O que te cambia las sábanas después de haber sudado la fiebre. Pero este virus es tan cruel que dinamita todos esos apoyos afectivos. Nadie te puede tocar, nadie se acerca ni siquiera a 1,5 metros de ti y estás sola. Sola con las tiritonas, sola con la debilidad, sola si te dan las fuerzas en algún momento, pues cambiando las sábanas o incluso barriendo el cuarto cuando puedes recuperar un poquito de fuerzas, ¿no? Sientes soledad y sientes una extrema fragilidad, porque yo recuerdo estar aislada y tener la única referencia de cómo te llegan las noticias de los muertos, de esos muertos que te van cayendo encima a saco, ¿no? Porque además algunos de ellos tienen nombre y apellido. Uno de ellos era un amigo muy querido y recuerdo llorar rota de dolor sin que nadie de la familia pudiera abrazarme para consolarme. Te llegan las noticias de cómo la gente se muere sola en su cama de un día para otro. Y claro, las taquicardias y la asfixia pues no te dejan pegar ojo, ¿no? Y te llegan noticias, sí, pero no te llega la atención médica, que hasta ese momento creías inmutable en un país desarrollado como el nuestro. Pero esta vez no es así. No porque ellos no quisieran prestarte la asistencia, evidentemente, luego nos contará Carmen la situación que ha vivido ella, ¿no? Desde su particular perspectiva, pero como enferma, en esos momentos de absoluto caos, tú llamas al teléfono que te indican obedientemente, nadie te devuelve esa llamada. Cuando yo conseguí al cabo de los primeros días que me cogieran el teléfono en el centro de salud, sí que empezaron a llamarme cada 2 o 3 días para saber cómo seguía, pero tienes que autoevaluarte a partir de las preguntas que te hacen y eso es muy duro, porque tienes que decidir si te encuentras lo suficientemente mal como para acudir a urgencias, si estás en riesgo o puedes aguantar, ¿no? O si tienes que tener paciencia y confiar. A mí, a los 15 días, en vista de mi situación, me citan en consulta y veo por primera vez a un médico al fondo de todo ese equipo que llevaban encima de protección, ¿no? Y aunque yo tenía el oxígeno en sangre bajo, pues me dijeron que era uno de los mejores casos que habían visto aquel día, así que no me mandaron al hospital, ¿no? Me atendieron con enorme cariño y consideración en un centro que parecía una escena de la película de E.T., todo lleno de plásticos, vacío, por supuesto, todo el mundo cubierto, con líneas rojas que no se podían traspasar, un escenario al que ahora nos vamos acostumbrando, pero que en aquel momento para mí fue importante, ¿no? Yo no tuve palabras suficientes para agradecerles en todo momento a cada persona que me atendió físicamente o por teléfono el ánimo que me producía sencillamente escuchar su voz, saber que había alguien al otro lado que podía prestarme algún tipo de asistencia. Y hoy, bueno, tendré la oportunidad de aprovechar que Carmen está con nosotros para personificar en ella todo ese agradecimiento, ¿no? Pues bueno, 2 semanas más tarde, en vista de que yo no mejoraba, vuelven a citarme, tengo peor el oxígeno en sangre, las pulsaciones disparadas y me envían al hospital. Yo recuerdo despedirme en la acera de mi calle y no olvidaré las caras de mi marido y de mis hijos en la puerta de mi casa intentando disimular la angustia que les producía mi marcha, porque en aquel momento pues no sabíamos si me despedía de ellos por unas horas, si me despedía por días. Inevitablemente piensas, los voy a volver a ver, porque muchos otros no lo han hecho, ¿por qué yo voy a ser diferente, no? Afortunadamente, pues en el hospital comprobaron que no tenía neumonía, cambiaron mi tratamiento del asma y a partir de aquel día, pues ese nuevo tratamiento hizo que yo empezara a mejorar, ¿no? Y fijaos, hay un detalle también que es importante para mí, aunque desde fuera quizás no se vea así, y es que al cabo de ese mes que yo llevaba enferma me hacen la primera PCR y ya da negativa, yo ya no tengo carga vírica. Así que no hay constancia clínica de haber pasado la enfermedad. Yo tenía la certeza, porque tuve síntomas en los primeros días que ni siquiera se contaban todavía en los medios de comunicación y que ahora sabemos que se asocian al coronavirus. Pero hasta que hace muy poquito, hace menos de un mes, me hicieron una prueba serológica y se vio que tenía una importante carga de anticuerpos. A mí me consta que para muchas personas existía la duda de que yo realmente hubiera vivido
lo que era pasar el coronavirus, ¿no? Y supongo que a lo mejor pensaban que había sido un poco quejica. Yo misma en algún momento, esto nos pasa mucho a las mujeres, llegué a pensar que lo mismo estaba siendo un poco debilucha, ¿no? Por no recuperarme en 15 días, por llevar un mes y no ser capaz de salir adelante por mis propios medios, ¿no? Es decir, me dieron de alta el 20 de abril. Pero otra cosa que nos suele pasar mucho a las mujeres, yo no dejé de trabajar ningún día de aquel mes, pese a estar de baja. No llegué a dejar de trabajar en ningún momento. Me subieron a la habitación un viejo carrito de cocina sin ruedas, donde apoyé mi ordenador del trabajo y una silla de uno de mis hijos pequeños, un poco destartalada, pero que me servía para sentarme. Me provocó un dolor de espalda tremendo porque era muy incómodo, pero aquello me permitía pues, estar informada y estar en contacto con mi equipo, con mis compañeros, porque yo entendía que el trabajo de la editorial no se podía parar por mí. Eso pensaba en aquel momento, ahora estamos en un ERTE y las cosas se ven de manera distinta, ¿no? A día de hoy, muchos de aquellos días y de las decisiones que tomé como directora editorial están como cubiertos por una neblina, como condensados de tal modo que me cuesta muchísimo distinguir los tiempos, los días, las semanas, recordar la mayor parte de los detalles. Como, o sea, yo tengo la sensación de que no fui yo quien tomó las decisiones aquellos días, ¿no? O sea, no sé si fue la fiebre por mí o quién fue, pero yo tengo una confusión enorme en torno a lo que pasó en aquel momento, ¿no? Y aún así, os cuento esto, pero como digo, hay personas que lo han vivido de forma mucho más trágica, más dramática. Yo fui una privilegiada porque disponía de una habitación con ventana que daba a un jardín, con baño propio y con una familia que cada día colocaba en mi puerta esa bandeja de comida preparada con muchísimo amor, ¿no? Y que cuando yo me fui mejorando, abría la puerta, se sentaban en el otro extremo y desayunábamos juntos, nos veíamos las caras y me transmitían su cariño, ¿no? Pero es verdad que aún así, cuando cerraba la puerta, todo el resto del tiempo, todo el resto del día, para mí la vida seguía allá afuera, a su ritmo, y yo me sentía atrapada dentro de un paréntesis. La sensación de soledad era tremendamente intensa. Me salvaron, evidentemente, las videoconferencias con la familia, con los amigos. Me salvó también, pues, bueno, me salvaron dos de mis grandes pasiones, cuando la fiebre me lo permitió, que son la lectura y la escritura, ¿no? Y una vez remitieron los síntomas, pues salí de la habitación, pero ese momento yo debo reconocer que fue muy extraño, porque, como os decía, la vida de la casa había seguido sin mí. Se habían establecido nuevas normas de convivencia, por decirlo de algún modo, entre ellas nuevos criterios de limpieza, que no eran los míos, ¿no? Y yo tenía que adaptarme. Pero además yo esperaba de aquel momento, ¿cómo deciros?, una solemnidad. Yo esperaba una liturgia que solo le dimos mi marido y yo, porque mis hijos no entendieron la importancia de ese paso que suponía para mí abandonar el aislamiento y pasar al confinamiento, que a los demás les parecería terrible, pero para mí era un regalo, ¿no? Porque podía estar con más gente y no sola en mi habitación encerrada en esos metros, ¿no? Y no entendieron seguramente pues, mi necesidad de abrazos, mi necesidad de contacto físico y sobre todo mi desconcierto, ¿no? Estuve durante muchos días con una sensación extrañísima. Tardé un poco en adaptarme, en encajar en ese nuevo pacto social sin que a la vez se relajaran en el reparto de tareas, porque mamá ya estaba de vuelta, ¿no? Mi marido, por ejemplo, reconoce que ha descubierto el maravilloso mundo de la lavadora, con quien hasta ese momento no se entendía demasiado, porque él es más de cocina y de compra, ¿no? En el reparto de las tareas. Y bueno, pues el 23 de abril, el día en que yo cumplía los 50 años, pues fui la mujer más feliz del mundo porque no pude celebrar esa fiesta que pensaba que celebraría, pero sí pude comer rodeada de mi marido y mis hijos y mi sobrino, ¿no? Y fue un auténtico regalo. Esta es la parte, digamos, bueno, pues la experiencia negativa, ¿no? Pero yo tengo que decir que pese a la dureza de la experiencia, yo de esta pandemia he recibido también cosas buenas. Y sé que esas cosas buenas que yo he recibido, de alguna manera, son el contrapunto de lo que han vivido muchas mujeres en España y en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo he recibido el regalo de poder convivir con mi marido y con mis hijos durante una serie de semanas, prácticamente a todas las horas del día, y he recibido el regalo de disfrutar de mi casa, cosa que nunca hasta ahora había podido hacer, en medio de esta vida loca que llevamos llenas de tareas, ¿no? Y de complicaciones.
Pero frente a mí están esas mujeres que son víctimas de las distintas violencias machistas, que han tenido que convivir con parejas, con hijos, con progenitores, con hermanos maltratadores o abusadores, que han vivido encerradas con ellos durante semanas sin un respiro, sometidas a una terrible tortura de miedo y de angustia, o a una vejación constante. A veces no es una violencia tan evidente, pero esa vejación constante que mina la autoestima es durísima, ¿no? Otro regalo que yo he recibido ha sido un, vamos a llamarlo, milagroso aprobado de cuarto curso de la ESO de mi hijo Miguel, que bueno, pues él ha podido hacerlo porque ha contado con nuestro apoyo, con el de sus profesores y porque ha dispuesto de internet, de ordenador y de comida en la mesa para poderlo lograr. Pero muchos niños y niñas han quedado más desamparados que nunca, ¿no? Durante el confinamiento por la falta de recursos tecnológicos, por las apreturas económicas de su familia. Y siempre doblemente vulnerables, doblemente discriminadas las niñas, aquí y en todo el mundo. No hay más que leer esa noticia que surgía hace 2 días, como en Israel, a día de hoy, se plantean que solo los niños regresen a las aulas, mientras las niñas se quedan en casa y se permiten el lujo de plantearlo como si no pasara nada, ¿no? He tenido también la suerte de dar esquinazo al estrés que en muchos casos gobernaba mi vida y de encontrar tiempo para descansar, para encontrarme a mí misma, para compaginar mi trabajo con invertir tiempo y energía en tareas que a mí me producen mucha satisfacción, que me enriquecen y que me realizan, como la escritura o como la participación en foros como este, ¿no? Pero muchas otras mujeres han debido hacer malabares para teletrabajar, para ocuparse de los hijos, de las tareas del hogar a un tiempo. Y han acabado el confinamiento exhaustas y deprimidas. O peor aún, han debido renunciar a todo, a sus aficiones, incluso a sus empleos, que normalmente pues, son la parte más frágil de la cadena económica y quienes cuidan de los hijos, de los ancianos y de los enfermos, ¿no? Y he recibido un cuarto regalo, que es saborear con más intensidad si cabe el apoyo de mis amistades, que como para la inmensa mayoría de las mujeres pues son una red imprescindible para garantizar la autonomía, la libertad e incluso la integridad física y psicológica frente a tantas mujeres que se han encontrado totalmente aisladas de las únicas personas que en ese momento podrían haberlas protegido, ¿no? Y por eso yo, hilando con el título de este seminario, de esta primera jornada, me pregunto qué he aprendido de todo esto, tanto de lo malo como de lo bueno. ¿Cuáles son mis aprendizajes de esta pandemia? En primer lugar, para alguien como yo, que ha sido educada, yo lo reconozco, en el modelo de supermujer, que tiene que poder con todo, que todo procura hacerlo bien, pues he aprendido la propia vulnerabilidad, mi fragilidad. Yo que después de parir cogía el coche para ir a registrar a los niños o darlos de alta en la Seguridad Social, que adelanté el fin de la última baja por maternidad porque a mi jefe iba a darle un infarto si no regresaba. Que no me he dado nunca la oportunidad de coger una baja larga, pues estuve un mes postrada y ni yo misma entendía muy bien por qué no me recuperaba, ¿no? Y eso supuso aprender también a dejarme cuidar en lugar de ser la cuidadora de todos. Al final esto no fue tan difícil como yo me hubiera imaginado, porque realmente no podía hacer nada estando encerrada en la habitación y sintiéndome tan débil. Pero aún así me angustiaba no ser yo quien cuidara, ¿no? Intentaba hacer un cierto seguimiento de los estudios de mi hijo pequeño, porque al final las mujeres pensamos que el mundo familiar se desmorona si nos volvemos frágiles, ¿no? Reforcé también cosas que había aprendido hace mucho, como el valor de la atención sanitaria, de una sanidad pública sólida, con recursos, no solo sostenida por el comportamiento heroico de su personal, ¿no? O la importancia de los que la sociedad considera los menos importantes, como las personas que atienden a los ancianos, el personal de limpieza, bueno, todos creo que hemos hecho esa reflexión o deberíamos haberla hecho, ¿no? Muchos de ellos han arriesgado tanto o más que cualquier otro colectivo, aunque le hayan pagado con la misma vieja moneda de los sueldos bajos y de la precariedad, ¿no? Porque, por desgracia, también he reafirmado la certeza de que las catástrofes acentúan la desigualdad y golpean doblemente a los más vulnerables, como estamos pudiendo comprobar, ¿no? He confirmado también la importancia de contar con un espacio propio, con esa famosa habitación propia de la que nos hablaba Virginia Woolf, ¿no? Y con un tiempo propio, que no solemos tener las mujeres y que seguramente yo no habría tenido tampoco o no habría utilizado si no hubiera estado enferma y aislada el primer mes. Porque eso es lo que a mí me ha permitido escribir una novela y con ello cumplir uno de mis sueños. Muchas mujeres, bueno, yo misma
ahora trabajo en medio del salón, otras trabajan en la cocina con los niños casi subidos al cuello, sin silencio, sin privacidad. Por cierto, como somos tantos en casa, por eso tengo esta luz horrorosa, porque no he encontrado otro lugar donde tuviera cobertura de internet y a la vez pudiera tener cierta intimidad, ¿no? Pero al final sí que te das cuenta de que no siempre somos conscientes las mujeres de esa necesidad de contar con un espacio propio y un tiempo para nosotras, ¿no? Nos cuesta adquirir también otra enseñanza, creo que en eso solemos suspender siempre la asignatura, que es saber que somos prescindibles en casa, porque realmente nos creemos imprescindibles en casa y en cambio prescindibles en el trabajo. Y mi experiencia ha sido que es al revés, que la casa puede seguir sin nosotras, pero probablemente en el trabajo sí que somos absolutamente imprescindibles, somos necesarias, ¿no? Y yo creía que me sabía la teoría, pero era solo teoría. Y ahora he podido comprobarlo. Y esto, el saber que somos prescindibles en nuestras casas, es muy liberador en contra de lo que pudiera parecer, porque nos permite desentendernos de algunas tareas, relajarnos mucho más y soltar lastre, ¿no? Pero para eso tenemos también que aprender a dejar hacer a los demás con sus propias reglas, que creo que es algo que dentro de los hogares, así como fuera siempre cedemos, dentro de los hogares a veces pensamos que tenemos que conservar espacios como la cocina, que en lugar de convertirse en nuestro reino termina siendo una prisión para nosotras, ¿no? He tenido que aprender también a despojarme, como lo hemos hecho todos, a despojarme de seguridad, de hábitos, de rutina, de certeza, y a despedirme de amigos muy, muy queridos que han muerto víctimas de la pandemia, ¿no? Eso me ha enseñado lo fácil que es morirse. Yo ya lo sabía porque escribí un libro que ha citado Pepa sobre eso, sobre el tabú de la muerte, y había reflexionado mucho sobre eso. Mi madre suele decir que para morirse solo hay que estar vivo. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo, interiorizarlo, ¿no? Y fijaos, yo sabía que lo importante es construir una buena vida para tener una buena muerte. Pero este virus es tan cruel que destruye también esa certeza, porque incluso quienes han sembrado muchísimo amor a lo largo de sus vidas han terminado muriendo sin el calor de una mano conocida que les acompañara en ese último trance. Algo que todos sabemos lo duro que resulta, ¿no? Y finalmente, pues he aprendido a contar mi historia, aunque fuera algo personal e íntimo, porque los periodistas que nos formamos hace ya décadas aprendimos que nunca hay que convertirse en el protagonista de la historia que uno cuenta. Esa regla evidentemente se ha roto de hace un tiempo a esta parte, con la irrupción de las redes sociales, con ese exhibicionismo que tenemos de la intimidad, pero yo suelo seguirla bastante a rajatabla. Y en esta ocasión yo he roto la regla para contar algunas cosas, como os decía antes, en Facebook, para responder a entrevistas en la radio o en algún otro medio, para participar en un seminario como este, no hablando de otros temas, sino contando mi experiencia personal. Entre otras cosas, porque las mujeres hemos vuelto a estar infrarrepresentadas a la hora de consultar a fuentes o de contar la pandemia. Nosotras eso ya lo sabemos, que siempre estamos infrarrepresentadas, pero es que lo ha confirmado rigurosamente un estudio que publicaba hace muy poquitos días el diario El País. Y si no participamos del relato, es como si no existiéramos. Así que yo os animo desde aquí a todas a romper esa barrera psicológica que a veces nos intimida tanto, ¿no? Que impide que hablemos públicamente, que tomemos la palabra, que contemos nuestra historia, que demos nuestra opinión como expertas en lo que sea, porque lo somos. No nos lo creemos muchas veces, pero lo somos. Somos muchas, somos muy conscientes y somos sabias. No nos guardemos esa sabiduría solo para nosotras. Se lo debemos como poco al resto de las mujeres, ¿no? Y desde luego a las futuras generaciones. Porque ya voy a terminar, la última cosa que he aprendido es que el modelo social que tradicionalmente hemos vivido y hemos defendido las mujeres termina siendo más apto para sobrevivir a una pandemia como esta. Termina siendo más apto para preservar la vida y para proteger el mundo, ¿no? Que las mujeres, en general, a todas se nos están ocurriendo algunas excepciones, ya lo sé, pero en general han gestionado mejor las situaciones de crisis y son más resilientes a las mismas. Y que, como en otras anteriores, pues esta crisis puede ser una oportunidad para extender ese otro modo de vivir, de cuidar, de convivir, de respetar y de proteger. Yo, desde luego, lo espero. Lo espero porque soy una persona esperanzada, aunque no sé si a estas alturas, con el espectáculo que estamos viendo de la política, se puede confiar en conseguirlo.
porque es verdad que se nos ha llenado la boca de todo lo que íbamos a aprender de esta ocasión inédita. Dijimos que el coronavirus nos haría mejores, pero en cuanto nos dejaron salir por la puerta, hemos intentado volver a una pretendida normalidad que, reconozcámoslo, no tiene nada de normal, ni de natural, ni de humana, en el sentido más integral del término. Y sobre esto termino con un poema que me ha llamado mucho la atención. Ahora os explico rápidamente por qué y de verdad que acabo ya. Es un poema de Vladimir Holland titulado Resurrección y dice así: que después de esta vida tengamos que despertarnos un día aquí al estruendo terrible de trompetas y clarines, perdona Dios, pero me consuelo pensando que el principio de nuestra resurrección, la de todos los difuntos, la anunciará el simple canto de un gallo. Entonces nos quedaremos aún tendidos un momento. La primera en levantarse será mamá. La oiremos encender silenciosamente el fuego, poner silenciosamente el agua sobre el fogón y coger con sigilo del armario el molinillo de café. Estaremos de nuevo en casa. Y yo, como supondréis al leerlo, pensé, ¿qué clase de resurrección es esa? Que las mujeres tenemos que seguir madrugando más, trabajando el doble y sirviendo a los demás. Y encima hay que hacerlo en silencio. No, por favor, no permitamos que la pandemia del coronavirus nos haga retroceder ni un paso en nuestras reivindicaciones y en nuestras conquistas de la igualdad. Yo sé que no está fácil conseguirlo porque debemos encerrarnos en unos hogares que demasiadas veces son claustrofóbicos y alienantes para las mujeres, lo sé, pero creo que merece la pena que peleemos con uñas y dientes para que el futuro que salga de todo esto nos reserve a las mujeres un espacio digno en el que podamos desarrollarnos y ejercer nuestra libertad, en el que se escuche nuestra voz, se tenga memoria de nuestros sacrificios y nuestros talentos contribuyan pues, a construir un mundo nuevo y un mundo mejor. Y me callo ya. Muchas gracias por atenderme. Pues muchas gracias, María Ángeles. Ha sido un placer escucharte y ahora nuestra compañera Teresa va a presentar también a Carmen Montejo, ¿no? Otra mujer que nos va a contar desde su experiencia y su análisis aprendizajes desde la pandemia, ¿no? Nos la va a presentar Teresa. Luego iniciaremos unas preguntas y un debate a partir de la reflexión que nos habéis compartido. Nuevamente, muchas gracias, María Ángeles. Un gusto verte y sentirte con esa energía que siempre tienes. Hola, pues bueno, buenas tardes a todas. Me toca a mí presentar a Carmen y voy a ceñirme a lo que tengo aquí escrito porque podría estar hablando maravillas de esta mujer. Bueno, Carmen nació en Gasteiz, también hace 50 años, como María Ángeles. Estudió medicina en Pamplona y hizo el MIR en medicina familiar y comunitaria en el Hospital Severo Ochoa de Leganés y en el Centro de Salud de Fuenlabrada. Ahora en la actualidad, es médico de familia en el Centro de Salud de Canillejas, en el cual además es la responsable COVID. Es madre de 2 hijos de 18 y 16 años y de una hija de 11 años. Está casada con Miguel, que también es médico de familia. Y como si todo esto que acabo de decir fuera poco, los veranos los pasa trabajando unas semanas de voluntaria en un dispensario médico en República Dominicana, junto con la familia de Agustinos Recoletos, de la que ella se siente parte, ¿no? Es voluntaria en la ONG de los Agustinos Recoletos. A partir de esta experiencia en República Dominicana, nace para ella un compromiso aquí en Madrid. Y entonces es voluntaria también en el proyecto Esperanza de las Adoratrices, que trabaja con mujeres víctimas de trata. Ella se define como médica de familia, madre y voluntaria. Pero además también, yo creo que hay otra cosa que también es un tesoro, ¿no? Que forma parte de una pequeña comunidad cristiana en un grupo de maristas, un grupo marista de encuentro, en el colegio marista de sus hijos. Y
bueno, y forma parte también de la Revuelta de Mujeres, a la que estamos agradecidos de haberla conocido. Y fijaros lo que pone como resumen de su persona. Dice: para mí Jesús es el camino, intentar seguirlo cada día y salir a servir al otro es mi tarea y mi sentido. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros. Escuchamos. Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias, María Ángeles. Y muchas gracias a todas por esta oportunidad y bueno, es un gusto, estoy encantada. Bueno, os voy a contar una experiencia personal, esta vez sin referencias bibliográficas, como habitualmente hacemos, ¿no? Los médicos que buscamos experiencias bibliográficas, pues, o referencias bibliográficas, esta vez solo va a ser mirando dentro, ¿no? Soy médica de familia, como dice Teresa, en el Centro de Salud de Canillejas, un centro grande. Somos 68 profesionales, de los cuales 62 somos mujeres. Y 12 residentes de medicina de familia también tenemos en la zona este de Madrid. Me toca ser responsable de COVID allí y atendemos a una población de 40.000 personas. Desde ahí vivo la pandemia, ese es el sitio en el que me ha tocado estar y trabajar, es el sitio en donde estoy ahora, ¿no? Y como decías, pues eso, intentar seguir a Jesús cada día, intentar servir al otro, pues es mi tarea. Y bueno, pues desde ese lugar físico y desde ese posicionamiento interior es de donde os quiero compartir mi experiencia, ¿no? Bueno, yo he escrito un relato casi cronográfico, ¿no? Casi cronológico, perdón, de estos meses, de lo vivido. Lo escribí, acabé el fin de semana y lo cierto es que ayer mi hijo mayor empezó con un poquito de dolor de garganta y cansancio, le hicimos el test por la tarde y resultó positivo también. Entonces os hablo también desde el aislamiento en este momento, ¿no? El aislamiento de nuevo. Bueno, empezaba con una cita de Francisco en la homilía de la Vigilia Pascual de este año. Dice: la memoria herida, la esperanza sofocada, para ellas como para nosotros era la hora más oscura. Las mujeres no se quedaron paralizadas, no renunciaron al amor. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Y otra de Pedro Casaldáliga: me parece que es mucho más importante tener la última sensibilidad que la última palabra. Lo peor que te puede pasar es perder esta sensibilidad que te hace estar al lado de los que luchan y sufren. Bueno, esta pandemia está siendo el reto mayor al que me he enfrentado nunca en mi vida profesional y es de tal calado que también es uno de los mayores retos de mi vida personal. Me está resultando muy difícil separar una de la otra, resulta que la vida es toda una, no compartimentos estancos, ¿no? Me cuesta resumir todo lo que COVID-19 me está suponiendo. Como médica, desde el nivel más científico-técnico y de reorganización de la asistencia a los pacientes en el centro de salud, hasta la repercusión familiar, emocional, en mi fe y en mis valores. Perdona, Carmen, un segundito. Hay alguien Sí. que debe estar compartiendo pantalla. Si podéis revisar para que así te podamos ver mejor, Carmen. Sí, yo no hago nada. Revisad que hay alguien que eso ha dado a compartir y tiene que dejar de compartir. Hay un botoncito ahí en medio que dice dejar. Perfecto, ya está. Disculpa, Vale. Carmen. Sigo pues. Nada, bueno, pues os decía que me cuesta resumir, ¿no? Todo lo que está suponiendo, ¿no? En la pandemia como médica, y la repercusión en la familia, en la repercusión emocional, en mi fe y en mis valores, pasando por las implicaciones políticas y socioeconómicas que nos está acarreando y en las que estamos todas inmersas, ¿no? Ya llevamos 7 meses, el tsunami de marzo, la corta y tramposa tregua del verano, y desde mediados de agosto esta segunda ola que tanta desolación nos está trayendo a las sanitarias y a toda la sociedad, ¿no? Desde esta desolación, escribía esto el otro día, mi tono vital en este momento es pesimista, aunque me cuesta estar ahí en el pesimismo, ¿no? Pero desde ahí hablo. Es pues mucho lo vivido estos meses y muchos los aprendizajes en tiempos de pandemia que intentaré ir desgranando con una mirada de género, una mirada de mujer, que es la mía, ¿no? Por ello voy a intentar ponerme en la realidad y en las dificultades que he ido viviendo en el trabajo diario en el centro de salud. En marzo reorganizamos la asistencia en el centro de salud con el objetivo de atender y seguir a todos nuestros pacientes sospechosos de COVID-19 que iban en aumento y enviar al hospital únicamente a los más graves para no colapsarlo.
a los más vulnerables, a los ancianos y los que tenían patología de base, y a la vez debíamos protegernos nosotras, lo que complicaba mucho las cosas, ¿no? Fue un gran esfuerzo de creatividad, de cooperación, de flexibilidad y de trabajo en equipo entre todas las compañeras del centro de salud. De un día para otro tuvimos que cambiar completamente la manera de trabajar. Ningún protocolo del Ministerio o de la Consejería llegó a tiempo para evitar que las profesionales tuviéramos que hacer nuestros propios protocolos, ¿no? Llegaban tarde y con recomendaciones muchas veces contrarias al criterio de las médicas que estábamos al pie del cañón. Comencé a trabajar en todo esto con dedicación absoluta, postergando todo el resto de mis actividades e intereses. Incluso escribí un mail a las 3 tutoras de mis hijos explicándoles que no podríamos supervisar sus tareas y pidiéndoles ayuda para ello, ¿no? Pablo, el mayor, le pilló en segundo de bachillerato y con la EBAU por delante, ¿no? También. Hablé con Jovita, que es la mujer que trabaja en mi casa. Ella era la persona de la que yo más dependería a partir de ese momento. No nos hicieron falta muchas palabras, nos cuidaríamos mutuamente. Empleada de hogar, de trabajadora esencial. ¿Puede haber algún trabajo más esencial que el suyo? Bueno, comenzaron las dificultades, la falta de suministro de equipos de protección fue la primera que encontramos, nos obligó a priorizar las tareas que se protegían y a desprotegernos en otras muchas tareas. Varias compañeras del centro de salud acabaríamos contagiándonos, 16 en nuestro centro de salud, todas mujeres, todas leves, gracias a Dios. Bueno, en España hay ahora mismo 65.000 sanitarios infectados, de los cuales el 75% somos mujeres. Os leo un texto que escribí en mi muro de Facebook el 18 de marzo, en plena pendiente de subida de la curva. También lo compartí con mis amigas y amigos, ¿no? Profesionales sanitarios desprotegidos con muy alta tasa de infección que dejan de atender a los pacientes porque enferman y muy pocas pruebas. Principales errores de la gestión de COVID-19 en nuestro país. Solo se hacen los test a los pacientes graves que acuden al hospital, pero a ninguno de los pacientes leves y moderados que atendemos en el centro de salud, y son muchos más cada día, como María Ángeles te pasó, ¿no? Las cifras oficiales de casos están muy infraestimadas. Casi no quedan EPIs, equipos de protección individual, en el centro de salud para atender a los pacientes en la consulta de COVID-19 ni en los domicilios de los pacientes, donde la carga viral y el riesgo de contagio son altísimos. En algunos equipos de atención primaria de Madrid ya se han acabado los EPIs, los compañeros están usando bolsas de basura y carpetas de plástico en la cabeza. Hay fotos, pero no las voy a subir por indignas. En mi centro de salud se acabarán los EPIs en unos días. Es durísimo trabajar gestionando la miseria, decidir quién se protege y quién no. En unos días estaremos trabajando con batas y pijamas blancos normales y mascarillas quirúrgicas de papel. Ir así a los avisos a domicilio de los enfermos de COVID es temerario. Nuestros gestores nos dicen que les atendamos en el rellano, así literal, en el rellano. Hoy he bajado al Hipercor a comprar las bolsas de basura y las carpetas de plástico, así no. Los profesionales sanitarios queremos atender a los pacientes, renunciamos a las vacaciones, doblamos turnos, nos hemos ofrecido voluntarios para abrir los centros de salud los fines de semana. El compromiso es grandísimo porque la situación es muy grave. No se están haciendo las cosas bien, la gestión es pésima. Vamos abocados al colapso del sistema sanitario y al consecuente aumento de la letalidad. Por favor, difundid, la situación es desesperada. Era el 18 de marzo, como os digo. El día que escribí esto, había ido a un aviso a domicilio a ver a un anciano que estaba con fiebre. Nos llamó una vecina, como tantas veces nos llaman las vecinas, ¿no? Preocupada porque vivían solos, era una pareja, los dos demenciados, los dos con Alzheimer. Su cuidadora, la auxiliar del ayuntamiento, se había puesto enferma el día anterior y no había vuelto al trabajo. Y su única familia, un cuñado también mayor que vivía en Móstoles, tenía miedo de ir a verlos. Al llegar al rellano, me recibió la mujer, sonriente, ajena a todo lo que estaba ocurriendo en su demencia, ¿no? Muy amable, me invitó a pasar a la habitación del fondo donde su marido estaba en la cama, febril y con bajo nivel de conciencia. Pasé y lo exploré y me acordé de atender en el rellano, ¿no? Ese mismo día hice 5 avisos a domicilio, todos ancianos con sospecha de COVID. Me acompañaba una enfermera, era nueva, era una suplente joven que me ayudaba a ponerme y quitarme el EPI en la puerta de cada casa y a desinfectar todo con instrucciones precisas, ¿no? Pocas veces me he sentido tan cuidada.
creo, a pesar de todo, bueno, que ese fue el día que me contagié. Las dificultades fueron en aumento. La falta de test diagnósticos nos obligaba a manejar demasiada incertidumbre en los diagnósticos, apoyados solo en síntomas clínicos. La dificultad, imposibilidad en algunos casos, según los protocolos, para trasladar a los ancianos que visitábamos en sus domicilios y en las residencias, los cuidados paliativos y las sedaciones en casa o en la residencia, la falta de camas de UCI de nuestros pacientes ingresados que se desestimaron por edad, tantos muertos, tanto sufrimiento. Sufrimiento y una profunda decepción con un sistema sanitario tan frágil, fragmentado y falto de recursos con el que siempre me había sentido tan alineada y tan orgullosa, ¿no? Decepción con la mediocridad de gestores y políticos del gobierno y de la comunidad que sin distinción iban 3 semanas por detrás de la pandemia. El 22 de marzo, domingo, después de venir del centro de salud que habíamos abierto voluntariamente para hacer seguimiento telefónico a nuestros pacientes COVID aislados en sus casas, comencé con un poco de tos, pero no fue hasta el martes por la noche, que el termómetro marcó 37,4, que me hice consciente de que me había contagiado. 2 días después, la PCR resultó positiva. Aislamiento en mi habitación, miedo a contagiar a Miguel y los niños, dormir, miedo a complicarme y tener que ir al hospital, miedo a la muerte de mi paciente y amigo Manolo el 29 de marzo, porque no hubo una cama de UCI para él, ¿no? El 28 de marzo, la víspera, compartía este escrito en Facebook otra vez con idea y con mis amigos y amigas y con idea de difundir, ¿no? Veo 2 cosas intolerables dentro de la mala gestión que están haciendo los mandos intermedios y políticos del gobierno y la comunidad, me da igual. Una, privar de una cama de UCI y un respirador a pacientes por su edad, pero con buena calidad y expectativa de vida, por no disponer de ellos, sin plantearse traslado en UBI móvil o helicóptero a otras comunidades menos saturadas. Una vez más, la mortalidad depende del código postal del paciente. No aportar medicación a pacientes de residencias de ancianos que se ha decidido no trasladar al hospital. Se está recibiendo solo mórfico y midazolam para las sedaciones. Alguien deberá responder de las omisiones negligentes que constatamos a diario los que estamos a pie de obra. Este escrito llegó al consejero a través de una amiga. La respuesta de él fue que era todo mentira y que estaba muy enfadado. A lo largo de estos meses he vivido con angustia en ocasiones la tensión entre denunciar la realidad de la que estaba siendo testigo de primera mano por un lado y por otro no contribuir a generar más crispación, más polarización y seguir trabajando por los pacientes. El 31 de marzo, a las 1:45 de la mañana, de la madrugada, mi hijo mayor, Pablo, que tenía entonces 17 años, me escribe estos mensajes de WhatsApp que yo vi al día siguiente y que os los voy a leer porque no le he pedido permiso. Pero bueno, os los voy a leer porque si tengo que quedarme con algo de la pandemia, ¿no? Si tengo que guardar memoria, ¿no? del sacrificio, como decías, ¿no? María Ángeles, creo que elegiría estos mensajes de WhatsApp de Pablo. Os los leo. Papá está muy preocupado y no duerme. He estado hablando con él y se cree que te vas a levantar muerta. En fin. Luego me ha explicado la tormenta citoquímica, creo. Y me ha dicho que para que te pase eso tienes que tener mucha fiebre. Yo mismo, con los mismos argumentos, le he contradicho. Que si mamá estaba bien ayer y hoy mucho mejor que ayer es poco probable, muy poco probable. Sufre también por nuestros abuelos y por todos sus pacientes abuelos de la residencia. Miguel es médico de familia en un centro de salud y en una residencia de ancianos también. Yo rezo por él e intento ayudarle, pero no lo entiendo. No sé qué es ver morir a alguien ahogado o por una sepsis. Él decía que se han muerto por su culpa, pero yo le he dicho que al menos ha conseguido que se sientan atendidos y que mueran en paz. Papá es el tipo de médico y de hombre que quiero ser, con sus defectos y virtudes, pero siempre preocupándose por los más débiles, tanto e incluso más que por él mismo. Rezo por ti, por él y por todo el mundo. Y espero que cuando estemos en Denia en unos meses pensando en esto nos riamos y estemos tranquilos. Hasta mañana. Y machaca esa bola de fosfolípidos y ARN ya. Ahora le toca a Pablo machacar a la bola de fosfolípidos y ARN. Pero bueno, él está bien y es un chavalote de 18 años y estudiante primero de medicina. El sábado santo, 11 de abril, mi PCR se negativizó. El domingo de Pascua resucité y el lunes volví con muchas ganas y fuerzas renovadas al trabajo.
Mis compañeras habían pasado 2 semanas desbordadas. Tantos gestos de solidaridad también, de tantos amigos, amigas y personas que voluntariamente nos han fabricado y donado equipos de protección, trajes, delantales, mascarillas, caretas, la comida en el rellano, disponibilidad y trabajo infinito de las tutoras y profesores de nuestros hijos y la responsabilidad de ellos. No puedo estar más agradecida. En mayo-junio empezamos una desescalada demasiado rápida, urgidos por la situación económica. Afrontamos el reto de diagnosticar de forma precoz con PCRs por fin en el centro de salud a todos los pacientes que comenzaran con síntomas para frenar los contagios. El reto también de atender otras patologías que habían quedado relegadas, de acompañar los duelos tan complicados de nuestros pacientes que no habían podido despedir a sus seres queridos, el reto de acompañar los ERTES y despidos de tantos otros pacientes. Tras un mes de junio y primera quincena de julio de calma tensa, en que nuestros pacientes no entendían que no podían venir libremente al centro de salud como antes, sino que los frenábamos en una mesa de triaje de clasificación en la puerta y les debíamos atender primero por teléfono con el fin de evitar aglomeraciones y contagios en las salas de espera, asistimos a un aumento progresivo de casos que presagiaba lo peor. Los prometidos refuerzos no llegaron nunca al centro de salud. Ni siquiera conseguimos que se quedaran nuestros 4 residentes de cuarto año recién acabados y que tanta ayuda y alegría nos habían prestado los meses anteriores. El maltrato de la gerencia y los contratos precarios los echaron. Tampoco nos reforzaron con administrativas ni con líneas telefónicas. Una enfermera por todo refuerzo en un centro de salud con 68 profesionales es lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos en este momento. Los rastreadores de salud pública que se encargarían de buscar los contactos de los pacientes que diagnosticábamos en el centro de salud y así frenar la expansión de los brotes y evitar la transmisión comunitaria, simplemente no existían ni prácticamente existen tampoco. Nos tocó, por tanto, asumir tareas de rastreo de contactos, esto y la cantidad ingente de nuevos diagnósticos y seguimientos de COVID-19 en Madrid, en Canillejas, con todo el papeleo, registros, llamadas y burocracia que conlleva, pues nos ha desbordado y tensionado en este mes de septiembre como nunca antes. De nuevo, por detrás de la pandemia, y esta vez hemos asistido a la pasividad y falta de previsión, con la impotencia de que lo veíamos venir y con la vergüenza de ser los peores de Europa. Otra vez quedan relegados el resto de pacientes y patologías propias de la atención primaria. Ahora somos nosotras las que echamos de menos las visitas presenciales de nuestras ancianas y pacientes crónicos, ese chorro de empatía y simpatía que fluye en una consulta cara a cara, desaparece en unas citas telefónicas cada vez más apresuradas, en las que nos cuesta hasta entendernos con los pacientes, ¿no? Por la sobrecarga de las líneas hay ruido, bueno, mucha frustración, ¿no? Vinieron dificultades añadidas con la vuelta al colegio y el manejo de los casos y contactos escolares. Padres y profesores, a la espera de una respuesta de salud pública que no les llega, llaman al centro de salud buscando una solución, pruebas, bajas laborales que tampoco nosotras podíamos asumir, ¿no? Esta fue la guinda. Comenzamos a doblar turno, lo que sea, antes de dejar listas de pacientes sin atender, como ya estaba ocurriendo en otros centros de salud de las zonas con mayor incidencia de COVID-19. En mitad de septiembre caigo en la cuenta, así, pum, como de repente, ¿no? Caigo en la cuenta de que los políticos y gestores, todos, hablan de contener, reducir la transmisión de COVID-19, pero actúan por dejación, como si su objetivo fuera la inmunidad de rebaño o de grupo. O sea, que enfermemos una mayoría a una costa de efectos colaterales en carga de enfermedad, muertes y secuelas. Sonará aquello de lo van a pasar todos a lo largo del curso, ¿no? A esto se añade que en las llamadas de rastreo y seguimiento de los contactos y casos constatamos que una parte importante de la población está poco concienciada, incluso niega la gravedad del virus y se saltan las cuarentenas. Algunas personas en aislamiento nos respondían las llamadas desde el metro o desde el trabajo. En este caldo se cuece una convocatoria de huelga indefinida de médicos de familia y pediatras de atención primaria. Nos parece la reivindicación más justa que se puede hacer, nos están dejando hundir, quizá aposta, y somos el garante de la accesibilidad y la equidad del sistema sanitario, ¿no? Quizá por eso nos están dejando hundir y por eso no podemos hundirnos, ¿no? Pero es el peor momento para una huelga, ¿no? Si paramos, aunque sea un día, nos hundimos. El frágil andamiaje que sostenemos cada día para no dejar de atender a nuestros pacientes se nos cae y nos costaría mucho volver a
volverá a levantar. Los pacientes abandonados y nosotras agotadas. Llegan los servicios mínimos de la huelga, casi el 100% de la plantilla, y un domingo, la víspera, se desconvoca la huelga. Es contradictorio, pero me alivia y me tranquiliza. Pesimismo, decepción, miedo, dilemas éticos, enfrentamiento con nuestros gerentes, toma de conciencia de nuestra condición de trabajadoras y de nuestras condiciones laborales, posicionamiento con los más débiles y toma de postura con los más débiles, con las más débiles, sufrimiento propio y de las compañeras, cansancio físico y emocional, dificultades para dormir y para desconectar, vulnerabilidad en nosotras y en las pacientes. En este contexto, perspectiva de género para mí también significa ver, percibir y atender la vulnerabilidad, especialmente presente en las mujeres que enferman y no pueden dejar de ir al trabajo, trabajos en el servicio doméstico o en la hostelería porque no tienen contrato y si pierden el trabajo si dejan de ir, mujeres inmigrantes que conviven con varias familias en pisos pequeños donde se van contagiando sucesivamente uno tras otro porque es imposible aislarse, mujeres trabajadoras en residencias de ancianos sobrecargadas que se infectan, ancianas solas o cuidadoras de sus maridos enfermos en sus casas, frágiles y expuestas al virus, vulnerabilidad, resiliencia y lucha por la vida de las mujeres víctimas de trata a las que he podido visitar como voluntaria estos meses, víctimas de violencia sexual recrudecida en tiempos de confinamiento, expulsadas a la calle y contagiadas que están llegando al Proyecto Esperanza en situaciones especialmente duras en tiempos de pandemia. El puñetero virus se ceba con las empobrecidas y a esto el sistema no le aplica el tratamiento que necesita, medidas comunitarias y recursos sociales, ¿no? Las inmigrantes no enferman por su modo de vida, como nos han dicho, enferman por sus condiciones de vida, ¿no? Pero en esta pandemia la vida de una es la vida de todas y todos, porque todos estamos conectados, los barrios pobres y los barrios ricos, los países del norte y los del sur, la humanidad y la casa común. Nadie se salva solo y solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Mujeres sacrificadas, ellas y nosotras, pacientes y sanitarias, que hemos mamado la entrega y entregamos la vida, pero que no nos han enseñado y no hemos aprendido a cuidar de nosotras mismas, que cuando nos infectamos nos preocupamos más de no contagiar a la familia que de la propia enfermedad. Mujeres olvidadas de sí mismas, mujeres que aman y cuidan a su próximo y se les olvidó amarse y cuidarse a sí mismas. Un hilo de tuit del 9 de octubre de Clara Benedicto, médica de familia en Parla, conocida por su compromiso, decía así: bueno, pues hoy ha sido mi último día de trabajo en atención primaria. He pedido una excedencia porque literalmente no puedo más. Con el hashtag yo renuncio, hay varias compañeras y compañeros renunciando al trabajo en los centros de salud, a su vocación de médicas de familia. Ser mujer es uno de los factores de riesgo para tener problemas de salud mental a causa de la pandemia, según diversos estudios llevados a cabo en profesionales sanitarios que reportan hasta un 50% de sanitarios con síntomas de ansiedad, depresión, trauma agudo, estrés postraumático y hasta un 25% se ha planteado abandonar la profesión. La entrega, la profesionalidad y el compañerismo de todas las profesionales del centro de salud, enfermeras, celadoras, empleadas de limpieza, médicas de familia y pediatras, trabajadora social, administrativas y auxiliares de enfermería, han puesto de manifiesto que la cooperación y la búsqueda del bien común pueden estar por encima de la competencia y los intereses particulares. Una microgestión del centro de salud sostenida en un liderazgo protagonizado por mujeres, la directora del centro de salud, la responsable de agendas, la responsable de COVID, la de docencia, un liderazgo basado en la búsqueda de consenso y el apoyo mutuo, sin grandes egos, posibilita que mañana volvamos al trabajo por nuestros pacientes y no caigamos y nos rompamos en el intento de doblegar la dichosa curva y este virus que no nos hace mejores, efectivamente, como decías, María Ángeles. Como ingenuamente nos decíamos al principio, ¿no? Qué lejos quedaron los aplausos, ¿no? No nos va a hacer mejores sin reflexión y cambios de calado personales y sociales que nos encaminen hacia otro modelo de relaciones, de fraternidad, de sororidad entre nosotras y nosotros y con la naturaleza. Quería acabar con una imagen, pues como me visualizo ahora, es una roca. En otros momentos fue un alegre manantial de agua saltarina, ahora es una roca áspera, irregular, austera y sobria que me habita. Es mi resistencia interior, es una presencia en lo profundo, es Dios Padre y Madre todo cuidadosa, Pepa.
Es el dios jainero de las comunidades de Bajos de Jaina, donde está el dispensario al que voy, el de los que no tienen nada asegurado y necesitan todo, compañero de camino, a mi lado en todo momento, que me anima y fortalece. En sus brazos amorosos me acuesto y logro conciliar el sueño. Es una roca abrazada en un gran abrazo en el que participáis, mi familia y tantas amigas y amigos, hermanas y hermanos, que me han sostenido estos meses y me sostienen, que me habéis sostenido y me sostenéis, con tantas conversaciones cada día, con tanta atención y cuidados recibidos, tanta vida compartida, como aquí. Me habéis hecho conscientes de esos vínculos profundos que les necesito en mi vida, que os necesito, que no soy sin ellas y ellos, sin vosotros, que somos uno o una, que el amor es lo más importante. Bueno, porque creemos que su reino avanza más allá del pecado y de la muerte, hablemos y vivamos de esperanza. Contra toda esperanza, esperamos, pero andamos. Otra vez, Casaldalega. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Otro que... Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta reflexión, Carmen, por haber puesto pensamiento a esa experiencia tan potente, tan fuerte que has vivido y que también hemos tenido la suerte desde la Revuelta de Madrid de que nos la has ido compartiendo con tus WhatsApp, con tus mensajes, ¿no? Ahora sería el momento, después de esta densidad de compartir, tanto de María Ángeles como de Carmen, sería el momento, quizá necesitamos un tiempín breve de pausa interior, ¿no? Para poder procesar todo lo que habéis compartido. Sería el momento o bien por el chat o bien levantando la mano y pidiendo la palabra, veríamos cómo nos organizamos, ¿no? Con el tiempo que tenemos y todas las que somos, pues para tratar de compartir, ¿no? Hay una de las preguntas que hay como tres cositas con las que yo me quedo, ¿no? Y que lanzo también para el diálogo. Una es una pregunta que habéis mandado en el material previo, que es si nuestra experiencia, la experiencia y el aprendizaje de las mujeres va a formar parte de la memoria oficial de esta pandemia. Sería una pregunta para la reflexión. Otra es esta que nos ha lanzado también María Ángeles, ¿no? De que estamos infrarrepresentadas a la hora de contar la pandemia y de también el cuerpo que estamos poniendo las mujeres ahora mismo tirando de la vida frente a la crisis sanitaria y la crisis social, ¿verdad? Y luego también otra que también nos han lanzado las compañeras, que es no podemos, es una afirmación, no podemos retroceder ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos como mujeres en este momento, ¿no? También quizá decir que en el contexto del inicio de la pandemia se truncan muchas movilizaciones de la revuelta de las mujeres en muchos lugares del Estado, en Bilbao, ¿verdad?, en Salamanca, en un montón de sitios, ¿no? Entonces, quizá desde ahí esas tres preguntas, ¿no? ¿Cómo no quedarnos al margen de la memoria oficial de esta pandemia? ¿Cómo visibilizar la apuesta de las mujeres por la vida y la exigencia de unas políticas públicas de cuidados, ¿verdad? Y al mismo tiempo no retroceder ni un paso atrás, un poco desde ahí que se nos ocurre, que pensamos, ¿no? Quizá podríamos o bien escribir algunas pequeñas frases en el chat o bien pedir palabra y nuestra compañera Julia, también de la Revuelta de Madrid, pues se encargaría un poco de ir recogiéndolas o de dar la palabra, si os parece.
Pepa León. Venga, ánimo. Pon el micro, Pepa. Ponte el micro. Muchas gracias, Julia. Bueno, estoy segura de que lo que pasa es que nos hemos quedado todas con el corazón tan caliente que hay que serenarlo un poco, pero se me estaba ocurriendo que en la experiencia que estamos teniendo, yo creo, todas en estos meses, en este tiempo que trasciende a los meses, porque no es un problema tanto de cuantitativo de X meses, cuanto la intensidad que estamos viviendo, se están produciendo, por simplificar, porque creo que se producen muchas más tipologías de reacciones, pero se están produciendo aquellas personas que a modo de lo que María Ángeles y Carmen han compartido con nosotras, que solamente se os puede decir gracias, 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 emocionadas, de verdad, pues está produciendo esas personas que han decidido salir de sí y salir de donde estaban, fuera cual fuera la situación que estuvieran viviendo, para tender manos, y que lo están haciendo ahora y lo siguen haciendo, y también personas que están siendo apabulladas por la situación y que se están quedando descolocadas y sin saber qué hacer y sin reaccionar. Tengo en mi entorno personas de este tipo. Por otro lado, los mensajes que se nos están vertiendo son mensajes terribles de sálvese quien pueda, por hacer una simplificación. Lo que yo querría decir simplemente es que algo de lo que María Ángeles y Carmen me han sugerido es que creo que, como también el vídeo de Ivonne Guevara que nos habéis enviado en la documentación, se impone el cuidado mutuo, se impone el tendernos las manos, el salir de nuestros conforts, de nuestros entornos y saber que nos necesitamos, que esa yo creo que es una de las verdades nucleares de esta realidad. Nos necesitamos, nos queremos y nos debemos seguir teniendo. Y por otro lado, ese equilibrio entre eso y entre seguir exigiendo a los poderes públicos que tienen que dar respuestas. No se puede quedar todo en manos de las profesionales, de los profesionales, en manos de la gente valiente, en manos de la gente que sabe reconstruir sus historias y las de su país. Los poderes públicos tienen que oírnos y necesitamos y tenemos derecho a mejores políticos y a mejores gestores. Gracias, Pepa. Roy Vallejo Emilia, desde su chat, nos dice que muchas gracias a las dos, que comparte muchas de las cosas que Carmen ha dicho y ha vivido y que ojalá seamos capaces de transformarlo. A ver, que vea. Que seamos capaces de transformar con esta pandemia y seguir caminando. Como decía Pepa, nosotras estamos llevando el peso de la pandemia sobre nuestros hombros en muchos ámbitos, la mayoría poco reconocidos. No podemos perder derechos como mujeres y como trabajadoras. Eso decía Emilia. Gracias, Emilia. A ver, por aquí hay una mano levantada. Teresa, ¿eres tú la que has levantado la mano? No, hay otra mano levantada. Pilar García tiene la mano levantada. Ah, pues Pilar, tú misma, venga, ánimo. Pero no sé si era de antes o la ha levantado ahora. Yo quiero entonces. Teresa, ¿quieres hablar? Venga, vamos allá. Venga, va, ya.
Bueno, no, yo pensaba porque llevo un día hoy de encuentros así femeninos también muy interesantes, ¿no? Y hace un ratito escuchaba a una compañera, Rosa, también médico de primaria, y dijo una frase que me quedé, ¿no? Realmente es un titular, es muy básico, pero ella dijo, tenemos que salir con mascarilla a construir la sociedad que queremos. Me encantó, ¿no? Esa imagen de vamos a salir, vamos a no dejarnos llevar por el miedo, por que decía Pepa, ¿no? Sálvese quien pueda. Yo creo que nos dan un discurso de cuidado, cuidado, ¿no? Yo soy de las que tengo una enfermedad crónica y entonces, no, tú eres de riesgo. Y yo digo, vivir es de riesgo, ¿no? Bueno, hay que cuidarse, no hay que sumar, hay que, cuidado mutuo me gustaba, pero me gustaba esta idea, ¿no? Me quedo con este titular, ¿no? Salir con mascarilla, es decir, vamos a ser prudentes, vamos a no arriesgar, no arriesgar tontamente, ¿no? Pero vamos a correr el riesgo de salir a construir la sociedad que queremos, ¿no? Me quedo con ese titular, ¿no? De vamos a salir con mascarilla, en esta idea que decían, bueno, ¿qué papel vamos a ocupar las mujeres? Me gustaba también mucho la idea de cómo describía Carmen su centro de salud, no sé si es una fantasía que yo me he hecho, ¿no? Pero esta idea del poder ejercido por las mujeres, que también es otra idea que me quedó de un encuentro que tuvimos el domingo. Bueno, esta idea del poder compartido, distribuido, que también construye de otra manera, ¿no? Esas dos ideas. Salir con mascarilla, ocupar espacios de poder. Gracias, Teresa. Pepa, ¿tú tienes la mano levantada? La levanté antes, pero también la tiene Charo Mármol. Prefiero que hable Charo, que yo hablé, y si alguien no habla, entonces hablo. Pero prefiero que hable Charo, que tiene la mano levantada. Charo Mármol. Pues Charo, ánimo. Hola, buenas tardes a todas. Encantada de poder participar en este encuentro. Y quiero dar las gracias tanto a María Ángeles como a Carmen por los dos testimonios tan impresionantes que han compartido. Y solamente he levantado la mano para hacer una invitación partiendo de lo que nos compartía María Ángeles, cuando ella decía, si no participamos del relato es como si no existiéramos. Y yo creo que tenemos que vencer esa especie de humildad, sencillez, yo que sé qué cosa que muchas veces tenemos, como que aquello que hacemos no merece la pena. Tenemos que vencer eso, contarlo, escribirlo, compartirlo. Yo creo que tenemos unos testimonios y estoy rodeada de mujeres y sin embargo cuando las animo a que lo cuenten, no quieren. Y yo creo que tenemos que vencer esta barrera que nos va a ayudar a caminar juntas. Y poco más que decir ante estos dos testimonios de vida tan impresionantes que hemos tenido. Gracias. María Ángeles. Sí, yo enlazando con esto, quería contestar también una pregunta que se ha quedado atrás. A raíz de mi intervención, alguien decía, ¿es que te sientes imprescindible en tu trabajo? No me he explicado bien, seguramente. Lo que quiero decir es que muchas veces las mujeres que tenemos todavía la oportunidad de escoger, y entiendo que somos un perfil específico, como muchas de las que estamos hoy aquí reunidas, ¿no? La inmensa mayoría de las mujeres no pueden escoger, pero las que sí podemos hacerlo, en demasiadas ocasiones escogemos el espacio privado en lugar del público. Escogemos las necesidades de la casa en lugar de lo que nosotros podemos aportar en el ámbito profesional, que es mucho y muy importante. Y a esa dicotomía es a la que yo me refería. Es decir, a veces no necesita nuestra familia que nosotros nos quedemos en casa para comprobar si han hecho los deberes los niños o para poner una lavadora, pero sí debemos estar presentes ahí fuera, en ese centro de salud, como Carmen, como profesora, bueno, en la profesión que podamos desempeñar. Y cuando yo hablaba de que todas somos expertas, o sea, yo llevo muchos años ejerciendo la profesión del periodismo, es una profesión donde hay mucho ego,
hay sobre todo mucho ego masculino, como en el resto de profesiones, ¿no? Y ocurre también en el ámbito de la edición. Cuando un autor te presenta una obra, da por hecho que su obra es buena en la mayor parte de los casos. A las mujeres nos cuesta mucho eso, porque no confiamos en nuestro propio talento, en nuestro valor, en el valor que tiene nuestra propia experiencia. Y por eso muchas veces renunciamos a estar en primera línea dando voz, no solo a lo que sabemos, sino a lo que podemos aportar. Entonces, a mí me parece fundamental que asumamos eso y sobre todo que lo transmitamos en las escuelas a tantas niñas que terminan en la segunda y la tercera fila porque no quieren participar, a tantas hijas nuestras a las que animamos a escoger profesiones menos atrevidas para que tengan más garantizado un puesto de trabajo en el futuro, etcétera, etcétera. O sea, que animemos a todas las mujeres de verdad a dar ese paso. Y yo hablo por mí misma, que tengo mucha visibilidad, pero que me cuesta mucho también de alguna manera el que me consideren experta. Una vez me dijo Mercedes Navarro, que es muy buena amiga, a la que todas conocéis o admiráis seguro, le pasé un texto de una conferencia para que lo revisara, a ver qué le parecía, y me dijo: ¿por qué pides perdón por lo que no eres si te han llamado por lo que eres? Y me di cuenta de que yo siempre me justificaba. No es que vengo aquí a hablar de teología, pero no soy teóloga. No es que vengo aquí para hablar de educación, pero no soy educadora. Si me llamaban es porque yo tenía algo que aportar. Y creo que eso es un aprendizaje que tenemos que hacer todas las mujeres. Y todas tenemos algo que aportar en nuestro campo, y esa es una revolución que tenemos que practicar. La revolución de nuestra visibilidad, ¿no? No solo la visibilidad de tantas mujeres de la historia que han hecho cosas importantes y que han sido enterradas y que no nos han contado nada de ellas y ahora las estamos recuperando, sino también nuestra propia visibilidad. Cada una de nosotros tiene una enorme aportación que hacer. Gracias, Ángeles. Por el chat nos dicen que estás totalmente de acuerdo con lo que estás comentando y que lo relacionaban con el PDF de la película de La boda de Rosa. Desde allí, que tiene mucho de esa temática, ¿no? Julia, creo que hay una persona, Pilar Arista, que ha pedido en la palabra. Pilar, sí, la estoy viendo. Pilar, ánimo. Es que María Ángeles me lo ha puesto ahí delante. Yo no sé si he pasado el COVID o no. Yo creo que mi marido y yo lo pasamos antes de que lo diagnosticaran. Pero no era de eso de lo que iba a hablar del COVID, sino de la experiencia como cuidadora. Soy enfermera, trabajé, soy jubilada, llevo 8 años jubilada, y defensora a ultranza de la pública, de la sanidad pública, de la escolaridad pública, y de pronto, cuando estoy jubilada, me llaman desde la privada, desde la Universidad San Jorge, desde la privada, para que vaya a hablarles a las enfermeras de 4º curso sobre cuidados y sobre lo que yo había hecho durante muchos años, 25 años, cuidados en enfermería con los niños oncológicos. El primer año bien, el segundo año yo no quería repetir la cosa, fue el año pasado. Y entonces hice una introspección y yo me imaginaba cómo tenía que transmitirles. Cuando ellas abrieran una puerta de una habitación, qué sensación tenían, si había un paciente grave, si la familia, si tal. Y decidí, era noviembre del año pasado, decidí hablarles de los miedos. Les hablé de los cuidados, pero primero les conté la introspección que yo había hecho sobre mi experiencia laboral y vital, ¿no? Entonces, cuando llegó el COVID, yo me acordaba mucho de las 2 tandas de enfermería que había ido a hablarles y que les había hablado de los miedos, y agradecía al Dios de la vida
el que me hubiera dado esa lucidez, pequeñita lucidez, para abrirles a ellas que sabían mucho de técnicas, estaban ya en cuarto, mucho de técnicas, mucho de cuidados, mucho de todo, pero que me dijeron que nadie les había hablado de los miedos, ni de cómo afrontarlos o qué nutrientes que tenían que tomar ellas para prepararse, para sostener, para soportar esos con la familia y con el paciente. Este año he vuelto a ir y he ampliado, claro, con toda la experiencia del COVID, he ampliado lo que sobre la pregunta de los miedos, de cómo soportar, de cómo y entonces ha sido como muy, muy gratificante. Y yo, la pregunta que me hacía era esa. Lo primero que me salía era decir no, porque soy jubilada, porque soy enfermera y no soy médico y hay gente más preparada que yo, porque hay enfermeras más preparadas que yo, puesto que llevo ya 8 años de jubilada, y sin embargo hay una fuerza interior que me hace, yo digo que saco la Agustina de Aragón, ¿no?, que me hace salir adelante y que digo, ¿y por qué no? En la reflexión de este año, ¿y por qué no puedo ser yo quien les abra los ojos, quien les diga, a quien transmita mi experiencia? Como luego he sido paciente también de cáncer, después de trabajar con ellos, pues he pasado, bueno, pues puedo dar la versión desde el acompañar, los cuidados y desde el vivirlos. Y decirles todo lo que yo aprendí cuando en el tiempo de cuidados, todo lo que yo pude aplicarme en el tiempo de enferma de cáncer. Simplemente eso. Animaos a que venzamos los miedos. Yo los miedos los tengo, pero luego me agarro a la fe, a la confianza y a veces, ya os digo, hasta la Agustina de Aragón para salir adelante. Gracias. Me han encantado vuestras 2 exposiciones, me han emocionado. Gracias, Pilar. Pepa. Todas es interesantísimo el hilo de toda la reflexión, pero quiero tirar del hilo de la reflexión de Teresa Casillas, ¿no? Creo que este virus es tremendamente capitalista. Nos quiere en soledad, pero nos tiene que encontrar en compañía, aunque sea con mascarilla, con distancia de 1,5 metros, 2 metros y en grupos de 6, ¿vale? Pero este virus, con sus consecuencias sociales y políticas, solo lo podemos combatir en comunidad y en colectivo. Y en el caso nuestro, para no ser las grandes perdedoras de la crisis, como solemos ser las mujeres, en comunidades de mujeres, en organizaciones de mujeres, ¿no? Entonces a mí me preocupa esto también mucho en este momento, tanto como la crisis sanitaria, ¿no? Todo lo que está suponiendo de recortes, por ejemplo, en todo lo que es el apoyo, los sistemas de protección de las mujeres más vulneradas, llámese centros de atención a la violencia, llámese la incompatibilidad de la vida familiar y la vida laboral, con todo el tema del teletrabajo de las mujeres, llámese el tema de las cuidadoras, ¿no? Me parece que estamos en un momento en donde es muy importante reforzar la participación política y ciudadana de las mujeres y nuestras movilizaciones, aunque sean, por supuesto, con esos criterios sanitarios imprescindibles, ¿no? Eso me parece fundamental. Y por otra parte, también me parece, y quiero decirlo, aunque no soy de ningún partido político, me parece que en este momento también tenemos mujeres en la vida pública, como por ejemplo una ministra de Trabajo, una Yolanda Díaz, que me parece que también está significando ahí lo que es cuando las mujeres lideran lugares de responsabilidad y aplican políticas laborales con perspectiva de género, ¿no? Creo que estos días nos mandaba Emma una noticia de una medida que se está tomando o se está a punto de tomar para acabar con la brecha salarial, ¿no? Con la diferencia salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que quiero decir es que es muy importante que nos sigamos tomando en serio la participación ciudadana, la participación política, porque si no, las grandes perdedoras de esta crisis vamos a ser nuevamente
de las mujeres, ¿no? Por ahí me parece importante lo que ha dicho Teresa Casillas. Pepa Monteleón. ¿Han levantado la mano? Juan, Sí, micro, pero siempre que no haya otra palabra. Si hay otra palabra, doy paso. De momento estás tú solamente con palabra. Intento ser un poco rápida y siguiendo este camino siempre que hacemos las mujeres de ir tejiendo, entretejiendo, pues un poco me da la pista Pepa, mi tocaya Pepa Torres, me la ha dado María Ángeles y me la ha dado Pilar en sus intervenciones y también Tere Casillas. Es decir, os compartir una buena noticia. Las que estáis en los 50, en los 40, en los 30, en los 20, cuando estéis en los 67 y en los 60 y más, como estamos algunas ya jubiladas, que sepáis que la vida sigue y que la vida sigue pidiéndonos y ofreciéndonos oportunidades de seguir construyendo. Digo esto porque una amiga me dijo una vez que estaba teniendo una cierta sensación de que cuando había terminado su vida profesional, las mujeres trabajamos fuera y dentro de casa, algunas, otras solamente dentro, pero las que trabajamos además de dentro también fuera, tenemos ese prurito, esa sensación de que ya terminábamos, esto me decía esta amiga, terminábamos de incidir en la vida pública, en la vida donde se toman las decisiones y demás. Bueno, pues que sepáis, que sepamos, que estoy segura de que estamos todas convencidas que después, cuando termina nuestro compromiso profesional remunerado, continúa una vida riquísima y creo que también esta pandemia nos está ofreciendo un entorno, un humus para seguir construyendo y hay muchas mujeres comprometidas, como decía ahora mismo Pepa, en montones de ámbitos abiertos que nos están necesitando. Así que simplemente deciros que no os creáis que la vida termina, que la vida continúa después de la jubilación. Gracias, Pepa. Aquí por el chat, Toñi Manzano nos habla un poco de cómo tenemos que estar en la memoria oficial de esta pandemia, no solo por lo que hemos padecido en primera persona, sino porque nos hemos podido ver en los dos casos, en primera línea, tanto de la lucha de la enfermedad como médicas, enfermeras, limpiadoras, cajeras, sino porque hay una fuerza que llevamos aprendiendo por nuestra historia y experiencias, como decía María Ángeles, en las que nos consideramos indispensables y nos hemos cargado a nuestras espaldas los cuidados y más en estados de gravedad. Dice que muchas gracias porque además hemos sentido que contándolo y sintiéndonos unidas, pues vamos no solas, sino que nos levantamos unos a otros y entre todas nos vamos levantando. Me ha parecido que Pepe de Móstoles había levantado la mano. Pepe, ¿por dónde estás? Es tu turno, Pepe. Pepe. Pepico. Perdón, es que tengo el micrófono apagado. Ahora, perfecto. Simplemente por dar voz a las minorías, ¿no? Como soy minoría aquí, no quiero daros las gracias. Me encanta esta manera de hacer teología desde el relato. Llevo varios años participando en estos encuentros de mujeres, cuando lo hacéis en el Instituto Pastoral. Y bueno, pues decir que mi experiencia, yo me he estado llorando casi de las dos ponencias, ¿no? Me encanta esa experiencia de chicas y de chicos que os rodean. Me encantaría y lucho por ser uno de esos chicos que os acompaña en ese trabajo tan grande que hacéis.
y quiero daros las gracias. Me ha parecido encantador las dos ponencias y las experiencias que habéis contado. Y la experiencia de la enfermera esta jubilada, que también nos ha contado su vida. Gracias de verdad por vuestra experiencia y por vuestro trabajo diario. Y me encanta acompañar a tantas mujeres sabias como vosotras. Y gracias por participar. Gracias a ti, Pepe, por sumarte. Emma, tiempo para ti, ven. Ponte el micro, Emma. Primero, de verdad, agradecer los testimonios, agradecer el haber compartido así a cuerpo descubierto experiencias personales que se hacen narración teológica. Y luego también creo que también es importante resaltar algunas conquistas que sin duda las dos mujeres que tenemos en el gobierno están intentando llevar a leyes de justicia, ¿no? En el tema de la violencia, y ya se ha aprobado también el decreto de igualdad salarial y la persecución, y para ver que eso sea verdad, una buena inspección. Entonces, bueno, pues también creo que frente a lo mejor otros modelos de gobiernos femeninos no comprometidos con las mujeres, pues también resaltar que se nota cuando hay mujeres en el gobierno con perspectiva de género que luchan por la justicia en general, pero tienen la sensibilidad de mirarlo desde nuestra perspectiva de mujeres y la denuncia de toda aquella violencia machista y todo aquello que es discriminación de mujeres. No basta salir a la calle, eso tiene que llegar a hacerse ley. Si no, pues queda en protesta, pero no hay propuestas de exigencia. Entonces, bueno, pues por ahí también quería resaltar eso. Gracias, Emma. Un gusto. Pues si os parece, ¿no? Son ya las 9:15, se nos ha pasado el tiempo volando. Esto podría seguir. Nos vamos con preguntas, nos vamos con la alegría de sentirnos en un mismo proyecto, nos vamos con más fuerza de mujeres y vamos a dar término a este encuentro. Si os parece, guardamos ahí también las comunicaciones de las ponencias de nuestras compañeras, vamos a ir guardándolas para ver si podemos hacer algún tipo de proyecto también con todo esto, con los propios diálogos, todo esto va a quedar grabado y lo vamos a colgar también en un blog que hemos abierto, y nos volvemos a citar para el segundo miércoles del mes de noviembre, el 18 de noviembre, en donde el seminario tendrá como tema la religión, las religiones y la violencia de género, ¿no? Y animará el seminario y enviará unos materiales previos para que podamos profundizar y a partir de ahí plantear nuestras participaciones, pues nuestra compañera Silvia Martínez, ¿no? Muchas gracias de nuevo a todas y seguimos juntas en revuelta haciendo propuestas y también con la alegría de construir algo nuevo en estos tiempos de desconciertos y también sabiendo que estamos acompañadas, que somos compañeras y que somos muchas las que estamos en esta utopía. Pues gracias por la iniciativa, por el esfuerzo, gracias. Muchas gracias. Podemos aprovechar, si queréis, para terminar, enviándonos a lo mejor como el soplo de la ruaj que nos habita. ¿Os parece que con nuestras manos hagamos un gesto de entrega de ese espíritu para que nos fortalezca, nos empodere y desde nosotras también a otras muchas mujeres? Sí. ¿Os parece este gesto? Con las manos a modo de cuenco, soplamos hacia la cámara
intentando penetrar la cámara, ¿vale? Adiós, amigas, hasta pronto. Seguimos juntas. Adiós. Adiós y gracias. Adiós. Gracias. Adiós.